Vamos a la palabra, por favor. Acompáñeme al capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Ya estamos en el penúltimo capítulo de esta hermosa carta de Pablo a los Efesios. Y hemos dedicado un tiempo importante, un tiempo que me parece que ha sido muy provechoso a estudiar un poquito el mensaje de esta carta. Porque si bien es cierto que la experiencia de la fe cristiana consiste en el hecho de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, también de igual manera es cierto el hecho de que para aquellos que hemos recibido esta gloriosa salvación, se nos desafía a vivir de una forma diferente. Y es por eso que ahora nos estamos enfocando en esa premisa, en la premisa de cómo ahora nosotros somos llamados, porque somos discípulos de Jesucristo, a vivir vidas como, diga conmigo, diferente. Así que acompáñeme de pie, por favor, y vamos a leer capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 21. Y le pido que me siga ahí en la lectura. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede leer de la versión que usted quiera. Dice así, capítulo 5 de Efesios, del 1 al 21, lee de la siguiente manera. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios: sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero la inmoralidad o fornicación y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral o fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en Cristo Jesús. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen, verso 10, qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles o infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por tal razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Acompáñenme con una breve oración. Amado Padre Celestial, oramos a ti antes de exponer esta maravillosa palabra, porque necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y necesitamos, Padre, que nos ayudes a entender lo que a través de la misma deseas hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a tener un corazón sensible, oídos abiertos a tu palabra. Danos la fortaleza y la gracia para responder a lo que hoy tú nos vas a hablar de una manera humilde, en fe, en arrepentimiento, en disposición completa a obedecerte. Padre, y si entre nosotros hay alguien que todavía no te conoce, y que quizás no tiene tu Espíritu Santo en su corazón y se le hace complicado entender esto, yo te pido, Señor, que tú le visites hoy, le concedas fe salvadora y le atraigas al arrepentimiento para que te pueda conocer y pueda vivir la bendición de caminar contigo.
en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, puede tomar su asiento. Fíjese que esta palabra que les voy a compartir hoy es una muy especial y particular. ¿Por qué lo digo? Porque se nos habla de ser imitadores. ¿Alguno de ustedes le ha llamado la atención o le gusta estos personajes que imitan a otros artistas, verdad? Qué interesante. Algunos de nuestros países tienen íconos, artistas que se dedican a imitar a otros y hacen de eso el negocio de su vida. La tendencia natural del ser humano, esto es bien importante que lo comprendamos, es a imitar a los demás en algunas cosas. Y eso es algo natural dentro del ser humano. Y de hecho, hasta los profesionales de la conducta, en algún sentido, catalogan esta tendencia del ser humano a imitar a los demás como el efecto camaleón. Curioso, el efecto camaleón. Es una respuesta del cerebro, dicen, que facilita la interacción social y fortalece los vínculos. Y mientras yo miraba y examinaba esto, que me pareció muy interesante, me preguntaba entonces, ¿por qué imitamos a los demás? ¿Por qué es que tenemos esa tendencia? Dicen los profesionales de la salud que nosotros imitamos a los demás, tenemos esa tendencia a la imitación para sentirnos aceptados y formar parte de un grupo. Hay personas que son fácilmente persuadidos a imitar a las masas en distintas cosas porque tienen un deseo en su corazón de sentirse amados, de sentirse aceptados por ese grupo. También se dice que otra razón por la cual el ser humano tiene esta tendencia a imitar es para comprender a los demás y mejorar la comunicación, porque de alguna manera tú conectas a través de el imitar a otros, el quizás copiar ciertas cosas que de momento te conectan. Si tú vas a España, yo conozco misioneros que han ido de Puerto Rico a España y de momento vuelven 5 años y están hablando como españoles. Y yo digo, ¿pero por qué tú estás hablando como español si tú eres puertorriqueño? Me dice, bueno, esta es una de las cosas que he tenido que ajustar para poder conectar con los españoles. Él ha tenido que de alguna manera imitar un poco el acento para ser un poco más accesible. Así que esto nos permite de alguna manera conectar. De igual forma se dice que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a imitar para agradar a los demás. En algunas ocasiones hay gente que tiene esa tendencia a desear ser aceptados y agradar a todo el mundo y de momento imitan y copian ciertas conductas de alguna manera u otra. Así que naturalmente nosotros tenemos la tendencia a imitar, a la imitación, porque respondemos a la influencia del modelaje que otros ejercen sobre nosotros. Va a ser muy, muy probable que si usted crece en una cultura, esa cultura ejerza, las masas ejerzan una influencia sobre usted que le va a llevar a imitar ciertas cosas. Si usted, no sé, en sus países, creo que quizás es igual o peor, pero si de momento usted va a Puerto Rico de vacaciones, se dará cuenta que la gente maneja un poquito extraño. Hay un poquito de locura en la carretera al manejar. ¿Y qué ocurre? Que de momento tú estás allá 6 meses y terminas conduciendo como conduce la gente, o te unes, o resistes la tentación, o te unes, porque el ser humano es influenciado a copiar las conductas del lugar donde se encuentra. Y esto puede ser para bien, como puede ser para mal. ¿Y por qué yo les comparto esto? Porque no es extraño entonces el hecho de que Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, haga 2 comandos específicos y le comunique a los efesios 2 cosas en específico que también hacen sentido para nosotros hoy. ¿Cuáles son esas cosas? Las tenemos ahí en el PowerPoint para que ustedes me puedan seguir. La primera les dice de forma contundente: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y número 2, les dice, lleven o anden en amor, lleven una vida de amor, así como Cristo les amó y se entregó a sí mismo por ustedes como un sacrificio de olor fragante a Dios. Y yo quiero decirles a ustedes que en esencia todo el mensaje que les compartiré en esta tarde se desprende de estos 2 elementos que aquí el apóstol Pablo está compartiendo, porque se supone, escuche bien, que si usted es un verdadero creyente, un seguidor de Jesucristo, usted desee imitar a Dios, porque ahora usted es un hijo de Dios.
Se supone que una de las marcas que distinga la vida de aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios es que ahora desee andar viviendo una vida de amor porque ha sido receptor del amor de Cristo. Y cuando el amor de Cristo satura tu vida, eso se debe empezar ¿a qué? A notar. De aquello de lo cual tú estés lleno, de aquello de lo cual tu vida esté saturada, eso es lo que reflejarás a tu alrededor. Si tu vida está llena de amargura, ¿qué va a pasar? Las personas a tu alrededor van a percibir esa amargura. ¿Es cierto o es falso? Si tu vida está llena de paz, tú vas a proyectar aquello de lo cual tu vida está llena. Y es por eso que se nos desafía, por así decirlo, y aquí Pablo directamente desafía a los creyentes en Éfeso, viviendo, paréntesis, en medio de una cultura pagana, en medio de una cultura hostil a Dios, en medio de una cultura que exaltaba la inmoralidad, que exaltaba el libertinaje, una sociedad muy similar, muy parecida a la que nosotros vivimos hoy. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pero ustedes imiten a Dios. No imiten la cultura dentro de la cual se encuentran. No anden conforme a como anda la mayoría de la gente en el lugar en donde ustedes se encuentran, sino sean imitadores de Dios y vivan una vida llena de amor. Y es que vivir, amados, de esta manera equivale a vivir de la manera en la que Jesús vivió en su humanidad. Jesús, mis queridos hermanos, es el prototipo de lo que sería un ser humano pleno. Recordemos que Él es el Dios encarnado y yo busqué un pasaje que me vino a la mente mientras meditaba en esta palabra, lo tenemos ahí, se encuentra en Juan capítulo 5, verso 19, porque cuando se trata de ser imitador de Dios, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Jesucristo en su humanidad es el ejemplo perfecto de lo que es este principio de ser imitadores de Dios. Mira lo que el apóstol Juan registra en relación a Jesús. Dice, por eso Jesús les decía a sus discípulos, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Miren qué interesante, ahí vemos el principio de imitación, cómo el Hijo en su humanidad, Dios el Hijo en su humanidad, imitaba lo que se veía de Él, era producto de la voluntad de Jesús a imitar, a seguir lo que el Padre le decía. Dice, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Quiere decir entonces que el prototipo, el ejemplo máximo de lo que significa una vida que imita a Dios, la encontramos en Jesucristo. Y esto es interesante y muy importante porque cuando hablamos nosotros desde esta perspectiva, estamos hablando de que Jesús y el Padre eran uno. Estamos hablando de que esta dinámica de la cual Jesús aquí está hablando en su humanidad es el resultado de una relación que Jesús, el Hijo, tenía con el Padre. Y eso hace que nosotros entendamos algo, y es que nosotros no vamos a ser capaces de poder imitar a Dios, a no ser que tengamos una relación cercana con el Padre. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos tener una relación cercana con el Padre? A través del Hijo, que ahora vive por el Espíritu Santo en nosotros. Significa esto que si usted hoy dice, no es que es imposible que yo pueda imitar a Dios, Dios es el Ser Supremo. Dios es perfecto. ¿Cómo yo podré imitar a Dios? Yo no puedo imitar a Dios. Pero por cuanto yo estoy unido a Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora su Espíritu Santo se ha mudado a mi corazón. Él me ha dado el poder. Ahora yo tengo una nueva naturaleza. Por eso es que esto no hace sentido si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo. No te va a hacer sentido, porque solo hace sentido que tú puedas vivir imitando a Dios y llevando una vida de amor. Si aquel que imitó perfectamente a Dios y si aquel que vivió una vida de amor de modo perfecto, de modo pleno, vive dentro de ti. Ese es el Evangelio y eso es lo que hace distinta la fe cristiana. Desde esta perspectiva, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué necesitaremos para poder ser imitadores de Dios?
Ya les he dicho que necesitamos, claro, a Cristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero además de eso, ¿qué nosotros necesitamos para poder ser imitadores de Dios y lograr llevar una vida de amor, así como Cristo nos amó a nosotros? Y en primer lugar lo tenemos ahí para los que están tomando nota. Necesitamos, y ya lo he dicho, pero lo recalco, una relación o vinculación íntima y cercana con el Padre, de la forma en la que Jesús la tuvo. ¿Qué más necesitamos además de eso? Necesitamos, y esto es bien importante, necesitamos un gran sentido de admiración y de asombro por Dios. Ese sentido de admiración y de asombro que se da en nuestra vida como resultado de conocer la grandeza del amor de Cristo en nuestros corazones. Es interesante porque cuando nosotros consideramos este principio, tenemos que pensar en el hecho de que tú y yo no nos sentiremos jamás motivados a imitar a alguien a quien no admiramos ni respetamos. Tú no te sentirás inclinado, lo repito, a imitar a alguien a quien no admiras ni respetas. Es por eso que ser imitador de Dios será un imposible si no aprendemos a permanecer en el amor de Dios. Y cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, ¿qué ocurre? Conocemos mejor a Dios. Y cuando tú conoces al Dios del cielo de forma cercana, ¿qué se despierta en nosotros? Sentido de asombro y admiración. Porque tú, lo repito, yo no nos sentiremos inclinados a imitar a alguien a quien no admiramos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando crecía como jovencito, ustedes saben, y yo le he contado aquí en algunas ocasiones, que yo tengo 2 hermanos mayores. Y uno me lleva 13 años y otro me lleva 10 años. Y de alguna manera, yo cuando crecí como joven, tuve la bendición de que uno de mis 2 hermanos, específicamente el segundo, luego de haberse mudado a los Estados Unidos, yo tenía 9 años, él tenía 19 años. Él decide mudarse a la ciudad de Nueva York a estudiar y él hizo su vida acá, pero todos los años él venía a visitarnos cada verano. Cada verano. Yo recuerdo cuando yo cumplí 10 años, 11 años, 12 años, el periodo difícil de la adolescencia, él siempre venía. Y era curioso porque dentro de ese proceso yo obviamente lo veía a él como un modelo, lo veía a él como un ejemplo en algunas cosas y lo admiraba. Y hasta quería de alguna manera, mi meta era, wow, yo cuando crezca quiero hacer lo que mi hermano hizo. Yo quiero, una vez me gradúe de high school, yo quiero irme a los Estados Unidos, quiero estudiar en una universidad de los Estados Unidos, hacer mi vida allá como mi hermano lo está haciendo. Así que yo de alguna manera desarrollé esa admiración hacia él. Pero la admiración que yo tenía hacia él y el respeto se profundizó un poco cuando cada verano que él venía, lo primero que él hacía era pasar tiempo conmigo. Lo primero que él hacía era llevarme a la playa, lo primero que él hacía era llevarme al cine. Y en vez de irse con sus amigos, él sintió un compromiso de acercarse a mí por yo estar en una etapa muy difícil en la adolescencia y cubrirme y estar cerca de mí. Y en el proceso de esa dinámica se profundizó tanto en mi corazón mi admiración hacia él, que yo recuerdo que yo empecé a peinarme como él cuando tenía pelo, por supuesto. Empecé a peinarme como él. Me acuerdo que yo lo observaba, cómo él hasta caminaba. Y a mis 12 años, un adolescente a esa edad, yo decía, wow, yo quisiera ser como él. Se desarrolló una admiración muy grande por él y un respeto muy grande hacia él. ¿Pero por qué eso ocurrió? Porque él mostró hacia mí una intención de cuidado. Él mostró hacia mí una atención especial que hizo que se agudizara esa admiración, que se despertó de un amor y de un deseo de estar cerca de mí que él me mostró. Él no lo tenía que hacer. Él podía llegar a Puerto Rico de vacaciones e irse con sus amigos, pero él decidía invitarme, y hasta cuando con los amigos se iba, me invitaba a mí también. Eso para mí era, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué les digo con esto, hermanos? Que no es posible que tú puedas imitar, que puedas imitar a alguien si previamente no has desarrollado hacia esa persona un sentido de admiración. Y la admiración no es otra cosa que adoración. La admiración no es otra cosa cuando es a Dios. No es otra cosa que adoración, que reconocer su gloria y su grandeza. Y es por eso, mis queridos hermanos,
que si nosotros queremos ser imitadores de Dios, ese es el llamado, amén. Si nosotros queremos ser imitadores de Dios y si queremos llevar una vida de amor que proyecte el amor de Dios a otros como Cristo nos amó a nosotros, necesitamos nosotros vivir tan cerca del Padre, tan cerca de Jesús, que caminemos admirados y asombrados de quién Él es, conscientes de la grandeza de su amor, porque si eso no ocurre, no sentirás ni la más mínima onza de deseo por imitar a Dios, porque estarás admirando otra cosa, pero no estarás admirando a Dios, porque no podemos admirar a un Dios que no conocemos. No podemos confiar en un Dios que no conocemos. No podremos disfrutar de un Dios al cual no buscamos. No podremos seguir a un Dios en el cual no hemos fijado nuestros ojos. Y es por eso que este principio es demasiado importante que nosotros lo veamos desde esa perspectiva. Pero yo me preguntaba y les pregunto a ustedes hoy, ¿por qué se nos desafía a imitar a Dios? ¿Cuál es el capricho de Dios en invitarnos y el de Pablo a recordarnos el que debemos ser imitadores de Dios? En primer lugar, mis queridos hermanos, hay varias razones que te quiero compartir, pero la primera que te comparto va en esta línea y es que no nada más debemos imitar a Dios porque es un deber. No se nos invita a que imitemos a Dios porque simplemente es nuestro deber, sino porque ese se supone que sea el fruto de nuestra adoración y apego a Dios. Yo vivía tan apegado a mi hermano que deseaba imitarlo. Yo vivía tan apegado a mi hermano que quería hacer las cosas que él hacía y como él las hacía. De la misma manera, Dios nos llama a nosotros vivir tan apegados a Dios que se despertará en nosotros automáticamente, hermanos. No es algo que tú tendrás que provocar en tus propias fuerzas, no. Se despertará un sentido de agradecimiento en tu corazón y de devoción tan grande que tú vas a desear, como producto de esa realidad, imitar a Dios, lo cual te llevará a dar un fruto en tu vida maravilloso de lo que sería la vida transformada por el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que Dios quiere hacer su obra en nosotros a la fuerza, que Dios quiere hacer la obra en nosotros a la fuerza. ¿Y sabes qué? A fuerza de palo, nadie cambia. A fuerza de palo nadie cambia. Y Dios no pretende llevarnos a cambiar y a ser transformados a fuerza de cantazo. Él desea llevarnos a la transformación por medio de su gracia. Por medio de su gracia misericordiosa. Pero para eso nosotros necesitamos conocerle. Él a veces permite que nosotros sí vaguemos por la vida y recibamos los cantazos que la vida nos da para que nos demos cuenta de las consecuencias de nuestra desobediencia y recapacitemos como la parábola del hijo pródigo, donde vemos que sí, el hijo quiso que salir de la vinculación con el padre y hacer lo que le daba la gana. Ok, no hay problema. Estaré aquí esperándote hasta el día que llegues, aunque llegues arruinado, aunque llegues hecho pedazos. Pero voy a estar aquí esperándote. Y no fue hasta que él llegó y tocó fondo que dijo, wow, los jornaleros en casa de mi padre comen comida buena, calientita. Y yo aquí estoy saciándome con las algarrobas que comen los cerdos. ¿Qué? No, me levantaré, iré a la casa de mi padre y me volveré a él. Qué bendición saber eso. Otra razón de por qué, mis queridos hermanos, se nos desafía a imitar a Dios es porque solamente de esa manera llegaremos a parecernos a Jesús. Solamente tú llegarás a parecerte a Jesús si te conviertes en un imitador de Dios. La palabra en Romanos 8:29, no lo tenemos ahí, nos dice que Dios de antemano nos conoció y nos predestinó para que nosotros fuéramos conformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. La razón por la cual Dios, aún desde antes de la fundación del mundo, pensó en tu salvación, fue porque Él quería salvarte, escogerte para Él, darte vida eterna, para que te convirtieras en alguien que reflejara la gloria del Hijo a todos a su alrededor. ¿Sabes que la meta del cristiano mientras está vivo aquí en la tierra debe ser esa? Irradiar la gloria del carácter de Dios. Pero ¿cómo yo voy a poder irradiar la gloria del carácter de Dios? Cuando le imito. A mí me encantaba cuando los amigos de mi hermano, otra vez con mi hermano, me encantaba cuando los amigos de mi hermano, mientras él no estaba, yo de manera frecuente, de casualidad los veía y me decía, oye, pero ¿qué mucho te pareces a tu hermano? ¿Te estás pareciendo a tu hermano?
Eso para mí era como que un halago. Pero por qué eso era así? Porque había una voluntad en mi corazón de imitar, una admiración previa en mi corazón. Otros empezaron a darse cuenta de que empezaron a ver características en mí que le hacían recordar ¿a quién? A aquel a quien yo admiraba, a quien yo imitaba. Yo te pregunto, ¿a quién tú estás imitando? ¿A quién tú estás imitando? Ah, no, yo soy auténtico, yo soy yo mismo, yo no imito a nadie. Está bien, no imites a nadie, no hay problema, pero imita a Dios, imita a Dios. Imita a Dios, conócelo, porque la influencia del Dios que te ama te va a motivar a eso y vivir siendo conformados a la imagen de Cristo es vivir la vida cristiana a plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor desea, amados, y nos desafía a que imitemos a Dios. En tercer lugar, porque cuando nos empezamos a parecer a Jesús en la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos, descubrimos nuestro verdadero yo. Tú descubres quién en realidad tú eres cuando imitas a Dios. Tu falso yo es el que imita otras cosas o el que dice, no, yo no imito a nadie. Yo hago lo que yo quiera de la manera en la que yo quiera, a mi manera. El criterio de cómo vivir es el mío, yo lo construyo. Eso es lo que esta sociedad nos quiere decir y nos quiere afirmar. Pero el verdadero yo, quien en realidad tú eres, lo descubres cuando imitas ¿a quién? Al prototipo de la humanidad perfecta. ¿Que quién es? Jesucristo, del hombre perfecto, Jesús. Que no nada más es un punto de referencia al cual tú miras e imitas, sino que es el Salvador que vive dentro de ti y que por el Espíritu Santo hace de manera milagrosa que tú puedas producir los frutos que si no fuera porque su presencia está con nosotros sería totalmente imposible. Es por eso que entonces se nos invita y se nos desafía a imitar a Dios, número 4, porque solo así le podremos glorificar y cumplir su propósito y llamado en nuestras vidas. Yo no sé si esto a ti te está haciendo sentido, yo espero que sí, a mí me hizo tanto sentido, porque de verdad que nosotros, sin darnos cuenta, nos dejamos influenciar por tantas cosas. Nuestra manera de pensar en muchas cosas, nuestras perspectivas, son el resultado de la influencia que recibimos de los medios, de la influencia que recibimos de la gente que está en autoridad sobre nosotros, aún de aquello a lo cual nosotros nos exponemos en películas, aún de aquello que vemos en las noticias. Amados, hay tantas fuentes que están compitiendo por tu atención para dictar la pauta de cómo tú piensas, de cómo tú ves la vida. Y es tiempo que nosotros dejemos que Dios sea ese punto de referencia y Cristo, su palabra, su presencia se vuelva la fuente de mayor influencia en nuestra vida, porque es de esa manera como único tú vas a poder cumplir el propósito para el cual Dios te tiene aquí. Esa es de la única manera en la que tú vas a poder vivir una vida, aunque con problemas y dificultades, pero produciendo los frutos que a Él le agradan. Es interesante porque si nosotros miramos ese pasaje, principalmente de los versículos 3 al 21, yo voy a tratar en 10 minutos predicarles 15 versículos. ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Quizás no, pero Dios me va a ayudar. ¿Sabe qué? Para nosotros convertirnos en imitadores de Dios, hay dos cosas. Hay varias cosas que debemos evitar y hay varias cosas que debemos procurar. ¿Te gustaría conocerlas? Están ahí. Vamos a darles un vistazo. ¿Qué debo evitar? ¿Qué debo evitar si yo entiendo que el llamado supremo de Dios es que yo le imite y viva una vida de amor? ¿Qué debo evitar? Hay varias cosas que debemos evitar. La primera que debemos evitar la tenemos ahí en el capítulo 5, verso 3. Dice el texto, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a santos. Número 1, ¿qué debo evitar? Debo evitar la inmoralidad sexual, la fornicación y toda clase de impureza. El pasaje lo dice claramente. Fíjese usted que imitar a Dios y vivir una vida llena de amor implica que yo debo evitar el darle lugar a la expresión sexual en mi vida fuera de lo que es el vínculo matrimonial. La sociedad en la que nosotros vivimos nos dice que el ser humano no puede vivir sin sexo. Y eso es una mentira.
El sexo es una bendición de Dios, que Dios la ha permitido para el matrimonio, que Dios la ha permitido para que un hombre y una mujer que han hecho un pacto de amor delante de Dios puedan disfrutar el uno del otro y puedan, si así Dios lo permite, disfrutar de la bendición de hacer familia. Una de las cosas que vemos en Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, luego de haberlos creado, dice el texto, y los bendijo, y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Porque la bendición de la sexualidad vino con el propósito de darle al hombre y a la mujer la experiencia de que fueran y llegaran a ser una sola carne y pudieran tener la bendición de hacer familia. Pero nos damos cuenta de que el pecado ha distorsionado todo. El pecado ha quebrantado la intención original que Dios tuvo, y entonces a causa de esa rebelión en nuestro corazón, nosotros somos impulsados a buscar ¿qué? Shortcuts y a mal utilizar los dones que Dios nos ha dado. Y es por eso que una de las primeras cosas que tú debes evitar, si tú deseas convertirte en un imitador de Dios y en alguien que lleve una vida de amor, así como Cristo te amó, es la inmoralidad sexual en todas sus expresiones. Un cristiano que se llama creyente, y aquí Pablo le está hablando a creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso, donde en Éfeso esto era algo normal. La inmoralidad sexual era algo normal. Darles riendas sueltas a la sexualidad era algo totalmente normal. De hecho, había una diosa que se exaltaba, olvido el nombre ahora mismo, en esa región, en ese tiempo, donde se ofrecía culto de orgías y distintas cosas allí. Era algo normal en la sociedad. Pero para los hijos de Dios no debería ser normal que se le dé rienda suelta a la sexualidad, a no ser que se haga dentro del pacto matrimonial. Quiere decir que no es normal para un cristiano que se una sexualmente con alguien con quien no está casado. La sociedad te dice, no, antes de que te cases prueba, a ver si realmente esa persona es para ti. Pero bíblicamente eso no es lo que Dios nos enseña. Lo que Dios nos enseña es que nosotros nos entreguemos en pureza y esperemos hasta el momento en el que decidimos amarnos. ¿Por qué? Porque el sexo no es la esencia. A fin de cuentas, cuando nosotros nos damos cuenta, la esencia de una relación es el amor, es la amistad, es la cercanía emocional, que entonces da como fruto esto que nosotros estamos hablando. Es por eso que entonces nosotros vemos la intencionalidad del enemigo y de la cultura en la cual nos encontramos, de llevar a los niños, de sexualizar a los jóvenes, de hacerles pensar que es normal, que la pornografía, eso es normal, que la inmoralidad en todas sus expresiones, eso es algo normal. Oye, eso no es normal. Eso no es normal, eso es diabólico. Bíblicamente hablando, los que decimos que somos creyentes, no debemos procurar eso en nuestra vida, sino debemos ¿qué? Evitarlo. Y más allá, como bien dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y yo quiero decirte algo, todos nosotros somos vulnerables a la tentación sexual. Yo tengo que entender que yo soy vulnerable a la tentación sexual. Porque si no pienso de esa manera, dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que guarda tus ojos. Dama que estás aquí, no le entregues tu cuerpo a alguien que previamente no ha prometido y se ha comprometido delante de Dios en amarte. Guarda tu corazón, varón que estás aquí. Si no estás casado, joven o a un adulto ya maduro, guárdate. Si Dios no te ha dado esposa, guárdate para Él. Tú no necesitas, ni yo necesito el sexo para vivir una vida plena. Necesitamos a Cristo. Y si Él le place concedernos esa bendición, que así sea. Número 2, ¿de qué otra manera qué otra cosa Dios nos llama a que evitemos? Los pecados de palabra. Mira lo que dice en el capítulo 5, verso 4. Dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que son inapropiadas. Significa que un creyente, no es compatible que un creyente viva en inmoralidad sexual. De igual manera, no es compatible que un creyente viva dándole rienda suelta a la lengua, maldiciendo, diciendo groserías, obscenidades, y que simplemente eso sea algo normal. No es normal, no es normal. Aunque de momento tú dices, no, si es que en mi casa hablábamos así.
Es que en mi cultura eso es normal. Bueno, podrá ser normal en tu cultura, pero en la cultura del reino de los cielos no es normal. En la cultura de Cristo es diferente. ¿Y por qué Dios nos persuade a esto? Amados, Dios nos persuade a esto porque Él quiere que nosotros vivamos una vida como plena en Él. Cada vez que nosotros le damos lugar a la inmoralidad sexual, cada vez que nosotros le demos lugar a pecados de palabra, ¿a qué le estamos dando lugar? A que el enemigo, en inglés a esto le llaman levante un stronghold. Un stronghold es de alguna manera un cuartel que se levanta dentro de un específico lugar, espacio de territorio donde se le delega autoridad a esas personas. Por ejemplo, si pensamos que aquí en Virginia el gobierno federal levanta un stronghold en la ciudad de Falls Church para controlar un espacio, un radio de espacio en específico. Asimismo, cuando nosotros abrimos puertas a estas cosas, le damos lugar a que el enemigo ejerza autoridad en algún área de nuestra vida. De igual manera dice el capítulo 5, verso 11, que debemos evitar las obras de las tinieblas. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas son todas aquellas cosas que para tú hacerlas te tienes que esconder. Si tú te tienes que esconder para hacer algo, a Dios no le agrada. Ten en mente eso. Si tú te tienes que esconder para que nadie te vea, eso a Dios no le agrada. Porque Dios es el Dios de la luz. Dios es el Dios de la luz. Y es por esa razón que Dios nos recuerda esto. Si tú no eres creyente, es normal que puedas vivir de esa manera. Pero si tú eres creyente y has sido visitado por la gracia de Dios, no se supone que esas cosas ni siquiera se nombren entre ustedes. ¿Significa eso que entonces deberemos nosotros vivir vidas levitantes y perfectas? No. Creo que el mismo pasaje nos hace pensar de que caer o fallar en alguna de estas cosas es de humanos, pero practicarlas no es de creyentes. No es posible que nosotros vivamos en rebeldía contra Dios si decimos que somos creyentes. No es posible que nosotros digamos que somos creyentes y pequemos y no nos importe. Se supone que si nosotros vivimos para Dios, el deseo de nuestro corazón, ¿cuál debe ser? Agradarle. Y si sabemos que eso nos está dando, el Espíritu Santo precisamente en nuestros corazones, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un redarguir que nos impulsa al arrepentimiento. ¿Por qué debemos evitar estas cosas? Y con esto termino. No me va a dar tiempo de hablarles acerca de las que deben propiciar. Así que la semana que viene les hablo de las cosas que debemos propiciar. Nos quedamos en las que debemos evitar. Debemos evitar que, número uno, la fornicación y la inmoralidad sexual. Debemos evitar los pecados de palabra. Debemos evitar las obras de las tinieblas. ¿Y por qué debemos evitarlas? Versos 5, del 5 al 9, se los quiero leer, dice: porque con certeza ustedes saben esto, que ninguna persona que practica la inmoralidad, ninguna persona, cuando digo que practica me refiero a que vive en la inmoralidad y no se arrepiente y no le importa, impuro o avaro. Una persona avara es aquella persona que anhela más de lo que tiene, y la avaricia no nada más se manifiesta en relación al dinero, se manifiesta en todas las cosas. Si tú andas todo el tiempo deseando más de lo que Dios te ha permitido tener, estás pecando de avaricia. Y todos tenemos capacidad de pecar de avaricia, pero vivir esclavos de la avaricia es algo que Dios no quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es normal para un no creyente vivir de esa manera. Pero para alguien que tiene al Espíritu Santo, que vive en la plenitud de Dios, el Espíritu Santo le impulsa al arrepentimiento y nos motiva a vivir de una forma diferente. Dice el avaro, el idólatra. ¿Cuál es el idólatra? El idólatra es el que venera cualquier otra cosa más que a Dios en su vida. Aquel que hace de cualquier cosa que tú te puedes inventar o pensar, lo eleva al lugar de primacía en su vida. Dice, tendrá herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Más adelante dice el verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia son aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han resistido la gracia de Dios y que viven abrazados al Dios del placer,
al Dios del egoísmo. Por esa razón no debemos practicar estas cosas. La semana pasada hablábamos de que debemos guardar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conducta motivados porque, y lo discutíamos en la célula, porque no queremos contristar al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo. No queremos que nuestra comunión con Dios se quebrante. Pero en esta ocasión nosotros somos desafiados a no darle lugar a estas cosas en nuestra vida, a evitar la fornicación, los pecados de palabra y las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque quienes practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Quienes practican estas cosas, dice la palabra, que la ira de Dios, y hermanos, es bien poco probable que un pastor predique un tema titulado La ira de Dios, la ira venidera. Pero una de las bendiciones de predicar expositivamente, como lo estamos haciendo, es que está ahí, tengo que predicarlo. Está ahí, no lo puedo sacar. El texto dice que la ira de Dios se va a manifestar sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué la ira de Dios se habrá de manifestar? Porque Él es justo. Él es justo. Si Dios no castiga el pecado, Él tendría que renunciar a su justicia y a su santidad. Y Él es tan amoroso como lo es de justo. Él es tan bueno como lo es de santo. Él no va a renunciar a su santidad por ser misericordioso. Él es ambas cosas. Dice Gálatas, y con esto termino, yo creo que lo tenemos por ahí, dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. Darle lugar a prácticas espirituales que no proceden de Dios. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y esto, amados, es una voz de alerta para nosotros los creyentes. Es una voz de alerta para nosotros los creyentes desde la perspectiva de nosotros mirarnos. Yo soy creyente, si yo estoy practicando esto, yo me debo de alejar. Porque no se supone que yo le dé lugar a esto en mi vida. De hecho, si le doy lugar a esto en mi vida, estoy permitiendo que semillas de corrupción hagan raíz en mi vida, y eso va a producir un fruto de maldición, de muerte y de destrucción. Ahora, si tú no eres creyente y estás viviendo bajo la esclavitud de estas cosas, el Señor te está llamando hoy a que tú te acerques, porque el Señor no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que su ira sea derramada sobre ti, porque Él la derramó sobre Jesucristo hace casi 2000 años atrás. Él la derramó sobre el Hijo para que tú no la tuvieras que sufrir. ¿Por qué entonces no corres a Cristo? Para que entonces, por medio de la fe, la ira que merece tu pecado, que fue transferida a Jesucristo, entonces ese pago sea aplicado a tu cuenta. Solamente necesitas decir: Señor, aquí estoy, sálvame, me arrepiento de mis pecados. Pero si como creyente te hablo con todo mi corazón, le has dado lugar a alguna de estas cosas en tu vida, el Señor te dice: huye, huye, cierra la puerta, arrepiéntete, porque Dios vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. El ladrón vino a matar, hurtar y a destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Terminamos con un cántico. Y mientras ese cántico lo entonamos, yo te invito a que ahí donde estás reflexiones y le preguntes a Dios. Pregúntale ahí en tus propias palabras: Espíritu Santo, ¿cómo tú quieres que yo aplique esta verdad a mi vida? Aplícala tú primero a mi corazón y ayúdame. ¿Qué ajustes yo debo hacer? ¿Qué debo entregar? ¿Qué área de mi vida debo rendir? Señor, háblanos. Ayúdanos a que esta palabra no quede solamente como un discurso, una exposición más, un mensaje más. Padre, que tu Espíritu haga que esta palabra se siembre en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Jesús. Y si tú estás aquí hoy y no eres creyente y has sido inquietado por el Señor, yo quiero decirte algo. Dios te creó para que tuvieras una relación personal con Él. Pero ¿sabes qué?
el ser humano, todos nosotros somos pecadores y el pecado ha quebrantado nuestra relación con Dios. Pero Dios ha enviado a Jesús y Él llevó el pecado que tú y yo merecíamos. Él resucitó al tercer día para darte esperanza y vida eterna. Pero necesitas poner tu confianza en Él para que puedas ser reconciliado y tu relación con Dios pueda ser una relación nueva. Yo te pregunto, ¿tú quieres tener una relación con Dios? Si tú quieres tener una relación con Dios que dure para siempre, ahí donde estás, dile, Señor, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti hoy. Pongo mi confianza en ti. Pero de la misma manera, si en alguna de estas áreas tú necesitas que Dios trabaje en tu corazón, si hoy deseas arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero huir de esto para seguirte a ti, ahí donde estás también, dile, Señor, aquí estoy. Límpiame, purifícame, que quiero adorarte, quiero admirarte, imitarte, vivir para ti. Adelante. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a caminar en tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Las visitas que están con nosotros, que solamente tenemos aquí nuestro amigo Jorge, José y Marina. ¿Dónde está José y Marina? José y Marina están allá en la puerta. Jorge, José y Marina tienen algo para ti. Síguelos, por favor. Queremos entregarte un material para que conozcas un poco más de nosotros y ellos estarán allá esperando por ti, así que puedes salir. Dios te bendiga y les dejo por aquí a Marcial para que nos despidan.